retroceder y vamos a leer el versículo 8. Así es de que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si usted desea ponerse de pie, lo puede hacer. Si no, no hay ningún problema, solamente esté con toda reverencia. Estamos delante de la presencia del Señor. Deje tranquilitos los teléfonos y pongamos atención a la palabra y también pongámosla por obra. Dice la palabra del Señor en Génesis 46, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Bersebas. Él está en Hebrón y vino a Bersebas y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Se le está diciendo: Señor, aquí estoy a tu disposición, estoy listo. Versículo 3, y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto. Ahí le va la razón. Porque ahí yo haré de ti una gran nación. ¿La puede hacer allá esa gran nación en Canaán? Claro que sí. Pero hay un propósito por qué los está llevando allá. Ya lo vamos a explicar eso. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y oiga esto, y la mano de José cerrará tus ojos. Se le está diciendo: allá te vas a morir. Y se levantó, imaginen, no dudó él, y se levantó de Bersebas, ya está en Bersebas. Él bien se podía haber regresado cuando él oyó la voz de Dios, que es la sexta vez que le habla Dios a Jacob, y él se pudo haber regresado. Imaginen que le diga: mira, vos vas a ir allá a China, pero allá te vas a morir. No, mejor me quedo comiendo pupusas aquí en la Matepec. Pero él obedientemente dice: y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, acuerde que tiene 130 años, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo. Ojo con esto, hermano. Ahí hay un punto y una coma en el 6 y dice: su descendencia con sus hijos. Sus hijos, está hablando de los hijos de él. Y los hijos de sus hijos, está hablando de sus nietos. Consigo, dice, y los hijos de sus hijos consigo. Oiga esto, sus hijas. Y las hijas de sus hijos. Esto es clave. Y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Versículo 28. Ya están en Egipto. Ya están en Egipto. En el 7 ya está en Egipto. Y dice el 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su caballo y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón. Le dice: voy a ir allá donde vivo con Faraón y le voy a decir que ustedes ya están aquí. Y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido. Aquí dice 70, pero ya les voy a explicar algo ahí. Porque en Hechos 7, Esteban dice que son 75. Entonces, ¿son 70 o son 75? Ya vamos a explicar eso. No hay contradicción, hermano. Y dice: y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres, él le va a decir eso al faraón. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos.
y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os oyere y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces tú diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros, nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Aquí va la razón por qué le está diciendo José a Faraón que ellos digan eso. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Volvemos al versículo 8. Vamos a leer esto. Esto se le conoce como una interpolación. Ya les voy a explicar eso. Y estos son los nombres de los hijos de Israel. Oiga bien, hermano. En el 7 dice que él tomó a sus hijos, a los hijos de sus hijos, consigo, sus hijas, o sea que él tiene varias hijas, no solo es Dina. Él ya tiene hijos, hijas, está en plural, no sabemos cuántos son, pero por lo menos son 2. Y tiene nietos. En definitiva tiene bisnietos. Ponga atención, hermano, porque la historia se ha enfocado en Benjamín. Y en todo momento, Judá, cuando intercede por él lo llama joven. Ojo con eso. ¿Por qué les digo esto? Porque joven es de 0 años hasta máximo 20 años. Si gusta pueden sentarse, hermano. Si gusta pueden sentarse. Entonces, hasta 20 años. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué les digo esto? Porque en la lectura que vamos a tener aquí, Benjamín tiene 10 hijos ya. ¿Cómo es eso? Hay una explicación. Entonces aquí estamos delante de una interpolación. Una interpolación es cuando este relato y vienen otras personas, han leído el relato y introducen eso que estamos leyendo, lo introducen ahí. Y eso yo le explicaba a Brian, de que cómo la gente podía hacer esto con este. Si allá en Apocalipsis dice que el que le añadiere a esto, todas las plagas le caerán de este libro. El que le añadiere. Y el que le quitara, igual. Entonces, ¿cómo es eso? La respuesta es sencilla, hermano. Yo se lo he explicado cuando hemos enseñado allá en el Nuevo Testamento. La explicación es que cuando ellos redactaron esto, ellos nunca supieron. Estos eran libros de historia de ellos. Pero ellos no sabían que este libro de historia iba a ser la palabra de Dios. No sabían. Es igual que Pablo, cuando Pablo le envía ¿cómo se llama? A Onésimo, no, a Filemón. Le manda la carta, es una carta personal, es como si yo le mando una carta al hermano Pablo. Y le mando una carta al hermano Pablo y le digo, mire hermano Pablo, me alegra escribir y todo eso. Y esa carta se vuelve palabra. Pablo no sabía. Entonces a esa carta usted le puede quitar y le puede añadir porque no es palabra de Dios. ¿Qué es? Una carta. ¿Y esto qué es? Es un libro. Pero cuando ya está, ya el canon ya está y dicen hasta aquí llegó, nadie le puede añadir ni nadie le puede quitar. Aquí yo no puedo venir y escribir Génesis y porque sé que es una adición, yo se lo voy a quitar. Esta adición, aunque es una adición puesta siglos después, hermano, hoy es palabra de Dios. Esa es la explicación. Entonces va a dar los nombres ahí de los que se fueron. Pero ojo ahí con eso, porque hay algo bien importante. Estos son los nombres, esto ya no lo voy a explicar, hermano, lo que les acabo de decir. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Anoc, Falú, Esrón y Carmí. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar, Saúl, hijo de la cananea. Ojo con esto. Los hijos de Jacob, todas sus esposas eran cananeas. Y la esposa de José era egipcia. Ojo con eso. Dice ahí, versículo 11, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá,
Onán, Sela, Fares y Sara. Oiga esto, más que es hijo de Judá, y Onán murieron. Y usted ya conoció la historia y no va a volverla a leer ahí atrás. Y Onán murieron en la tierra de Canaán, punto. Y aparte, y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Parán Arán, y demás su hija Dina. 33 las personas, todos de sus hijos e hijas. Oiga, vuelvo a repetir, hijas. Los hijos de Gad, Sifón, Agui, Esbón, Suní, Eri, Arodí y Arelí. Y los hijos de Aser, Imná, Isúa, Isuí, Beria y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquía. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a luz a Lea y dio a luz. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, ojo con esto, cuéntelos: Bela, Bequer, Asbel, Gerá, Naamán, Eí, Ros, Mumpi, Umpi y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usín. Los hijos de Neptalí, Gesel, Gení, Geser y Silén. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todos 7 personas. Todas las personas que vinieron, ojo con esto, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob. O sea, no las tomaron en cuenta en el conteo. No crea que se quedaron allá. Ojo con eso. Si ellos son 12, súmele 12 mujeres. Sin las mujeres de los hijos de Jacob. Todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que nacieron allá, ahí dice que nacieron en Egipto. 2 personas serían 68. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Oramos. Señor, bendice tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder explicar de la manera más sencilla que se pueda, Señor, para que así la podamos entender y podamos sacar de todo esto unas enseñanzas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Usted puede darse cuenta cuando se da una interpolación, ¿va? Usted corta la interpolación y de donde comienza la interpolación se va hasta el otro. Hicimos desde el 7 hasta el 8 y encaja perfectamente. Entonces podemos ver aquí, no solamente esta interpolación hay en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay interpolaciones, hay en el Nuevo Testamento, eso no era pecado, la gente no sabía que eso iba a ser escritura, entonces se podía hacer. ¿Hoy se puede hacer? No. No me va a salir diciendo, mire, fíjese que Apocalipsis tiene 22 capítulos, pero el Señor me reveló el capítulo 23. Hermano, le va a caer un rayo y le van a caer todas las plagas que dice ese libro, porque ya nadie le puede añadir ni nadie le puede quitar. ¿Por qué? Sencillo, porque ya está completo.
Pero en esa época sí se podía hacer por las razones que yo le estoy diciendo. Amén, hermanos. Entonces dice la palabra del Señor ahí, salió, ya no vamos a leer todo, solo vamos a sacar las enseñanzas ahí. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Bersebas. Él está en Hebrón, él va de norte a sur y pasa por Bersebas. Ahí él sabe que en Bersebas sucedieron un montón de cosas y en Bersebas fue no solo una vez, sino que fue el lugar donde Dios le habló a Abraham, donde Dios le habló a Isaac, donde Dios le ha hablado a él y ahora vuelve a pasar ahí. Fíjense que es interesante porque él ya va para allá. Y si usted ha venido y ha estado en las enseñanzas, usted sabe de que una vez que hubo hambruna, lo mismo que en este momento, Abraham no le preguntó nada al Señor y se fue a Egipto. ¿Y qué le pasó ahí en Egipto? Hermanos, el faraón le iba a quitar a su mujer y le iba a tomar por mujer porque él dijo que eran hermanos. ¿Y qué hicieron después? ¿Qué sucedió con Abraham ahí en Egipto? Porque no consultó con el Señor. Lo deportaron de Estados Unidos. Lo sacaron. No tenía papeles. Afuera Abraham, le dijeron. Entonces, ahí venía Abraham con el regalito de Egipto. ¿Cuál era ese regalo? Porque le dieron cosas. Porque como Sara iba a ser esposa de Faraón, él le dio dotes a él, porque él dijo que era su hermana. Entonces, en esa época, en la cultura daban la dote. Entonces, le dieron cosas a él y él contento. Pero después lo descubrieron a él de que no era la hermana, era la esposa. Entonces el faraón se enojó, los expulsó y él se vino con todas las cosas que le habían regalado. Pero ahí venía el regalo, el premio mayor, Agar. Ahí traía Agar. Y Agar es la que le dio un gran problema a Sara y le dio un gran problema. Igual cuando hubo una hambruna, Isaac ya iba como el papá. No te movas, le dijo, aquí te quedaste, le dijo. Y él obedeció y se quedó ahí. Y ahí donde había hambruna, el Señor le proveyó. Así que, ¿qué es lo que estábamos viendo ahí? Isaac hizo caso, confió en el Señor. Y las pupusitas siempre las tuvo. El café con pan ahí estaba tranquilito. El Señor no lo dejó. Pero aquí es diferente. Aquí usted puede leer de que Jacob no consultó nada y se va. Pero ¿por qué se fue? Es la pregunta. ¿Por qué se fue? Allá el capítulo 15 nos da la respuesta. Usted lo puede leer allá en su casa tranquilamente. El Señor está haciendo un pacto con Abraham. Y haciendo un pacto con Abraham, que Abraham solamente ha tenido un hijo, le dice que los que nacerían de él los llevaría a Egipto. Y que estarían 400 años ahí. Y la historia entre Abraham y ese momento hasta aquí, ya pasaron más de 100 años. Entonces, Jacob, él sabía, hermano, él sabía de que Dios le había hablado a su abuelo y que le había dicho de que ellos tenían que ir allá. Entonces aquí lo que Jacob está haciendo es la voluntad de Dios, aunque él no le entiende. Él no le entiende, pero él sabe de que a su abuelo le había dicho al Señor que ellos tenían que ir allá y que tenían que estar 400 años allá y que de ahí los harían regresar. Ahí él va, y va porque a él se lo habían transmitido oralmente. Así hay muchas cosas en la palabra del Señor. El papá se lo contaba al hijo, el hijo se lo contaba al nieto. Por eso allá dice en la ley que ellos le tenían que hablar a sus hijos de la ley, porque era de una manera que así transmitían ellos la palabra del Señor, todos los acontecimientos, la historia y todo eso era a través oral, porque no había escritura. Entonces Jacob sabía. Él decía, a mi abuelo le dijeron esto y bueno, ni modo, yo voy. Él no sabe, hermano, él va. Pero aquí como Dios sabe todo, Él es el Dios de la historia.
Hermano, Dios es el que está en todos los países estableciendo la historia. Historia. Aquí en El Salvador ha habido acontecimientos y ya quedaron como historia. Pero los que hicieron esas cosas fueron los instrumentos que Dios utilizó para que esa historia hoy se supiera de todo lo que ha sucedido en El Salvador. Para lo que está haciendo nuestro presidente, eso es historia, hermano. Cuando Kimberly ya esté grandecita, ya fue bíblica, va. No, anda en el baño. Entonces, cuando Kimberly esté grandecita, ella va a saber, en las escuelas van a enseñar lo que hizo el presidente Nayib, también lo que hicieron los del frente, lo que hicieron los de Arena, todo es historia. Pero detrás de esa historia, el que la está trazando es Dios. Él es el que hace todo. Pero como él va para allá, porque él ya sabe que le han dicho a su abuelo que van a ir allá, le aparece el Señor y dice, por sexta vez. Él muere de 147 años. Ojo con esto, porque siempre he insistido esto. Yo creo que Dios le puede hablar a las personas, hermano. Yo lo creo. Pero, hermano, Dios no le puede hablar a las personas todos los días. O sea, yo eso no lo creo. O sea, yo creo que Dios le puede hablar a usted. Pero no le va a poder estar hablando todos los días para que usted sepa algo. Si por eso han dejado esto, ¿eh? Hermano, si ahí estamos viendo de que en 147 años, porque, digámoslo así, Jacob nace en un hogar cristiano, digámoslo así. Pero en 147 años, el Señor solo le habla 6 veces. ¿Pero por qué le habló? Porque no hay escritura, hermano. No hay escritura. Y ahora, ¿por qué nos va a estar hablando el Señor? Él lo puede hacer, Él es Dios. Él lo puede hacer, claro que sí. Pero no le va a estar hablando todos los días, hermano. Entonces, ¿para qué nos dejó esto? Y no le va a decir nada sobre esto, porque esto ya está completo. Le puede decir algo con respecto a su vida. Y le puede hablar y le puede decir cambiar, porque, o sea, no quiero que siga así. Y yo creo eso, hermano. Pero no le va a estar hablando todos los días. Entonces dice, y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, ¿qué necesitas? ¿Usted tiene esa disposición para el Señor? Porque muchas veces nosotros sabemos que es Dios el que nos está hablando, pero nos hacemos los de los panes. No, aquí el Señor le está hablando a Jacob. Jacob, Jacob, ¿qué necesitas? Aquí estoy listo. ¿Qué querés? Por eso nosotros, cuando leemos la palabra del Señor, a nosotros nos encanta agarrar lo bonito, que las promesas aquí y que las ventanas de los cielos se abrirá y derramará bendición hasta sobreabunde. Y usted cree que del cielo van a caer solo billetes de $100 y usted va a estar con la gran canasta. No, hermano. Eso nos gusta oír a nosotros, que usted va a tener un carro nuevo, una casa nueva, que usted va a tener 1000 nietos y cómo va a ser después. Ir a cuidar a uno allá, otro allá, otro allá, otro allá. No, hermano. No, usted está listo para la obra del Señor. Usted ya le dijo, aquí estoy, Señor, aquí estoy, ¿qué necesitas? Y usted puede decir, ay, hermano, si yo tengo 70 años, ¿y cuál es el problema? Si Abraham le comenzó a servir al Señor de 75 años, Moisés de 80, ¿cuál es el problema? Él lo puede llamar a usted como llamó a Jeremías, que era un niño, dice ahí, como puede llamar a un anciano. Pero el asunto es, cuando el Señor le hable, heme aquí. ¿Qué necesitas? Aquí yo estoy listo. ¿Qué puedo hacer por ti? Y dijo, como él le dijo, ¿qué necesitas? Y le responde el Señor y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender, porque él iba con temor, hermano. Pero él está diciendo no temas porque él sabía el corazón, él conocía el corazón de Jacob. Iba el viejito, hermano, mire. Nosotros los seres humanos somos personas de hábitos, de que cuando nosotros hacemos una cosa, la volvemos a repetir, a repetir, a repetir. Ejemplo, sencillo. Cuando usted estudiaba, bueno, aquí en la iglesia vamos a poner el ejemplo. Usted se ha sentado desde que ha venido en una sola silla. Y cuando viene a esa silla, y viene a esa silla, porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Pero si a usted, cuando viene, ya ve que esta otra persona, va a tener que ir para el otro lado. No le gusta.
Hermano, Jacob, aunque había estado muchos años en Parán Aram, toda su vida había pasado en Canaán. Y acuérdese que él ya era un anciano. Y hermano, y los ancianos, que usted le diga, mire, mamá, fíjese que me pidieron la casa y nos tenemos que mudar. ¿Y para dónde? Allá a La Unión. Mi mamá me va a decir, no hombre, no fregues, andate vos solo, me va a decir. Estamos hablando de una señora de 85 años que vamos a tener que trasladar hasta La Unión. Y le vamos a decir, mire, aquí le vamos a dejar el pintalabios aquí porque no nos cabe en el camión. Aquí vamos a dejar la cama. No, hombre, estás loco, andate vos, me va a decir. Entonces él iba con toda esa situación. Él era multimillonario, él solo llevaba su ganado, hermano, y sus cositas ahí. Porque el faraón le dijo, deja todo allá porque yo aquí te lo voy a dar todo. Pero él iba con temor, le dice el Señor, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto. Y ahí le va la razón, porque ahí yo te haré una gran nación. ¿Por qué? Oh Dios, bueno, mejor esto. Dios no podía hacer de Jacob una gran nación en Canaán. Claro que sí. Y no es Dios, pues. Pero ¿por qué lo quería llevar allá? Porque había un propósito, hermano. Bueno, hay varios propósitos. Entonces, uno de esos propósitos es hacer una gran nación. Porque en ese momento son clanes, son tribus. Pero usted sabe que 430 años después, ellos ya no salen como clanes, como tribus. Ellos salen como la nación de Israel. ¿Pero por qué los quiere llevar allá? Porque hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ellos, los hijos de Jacob, se habían casado con cananeas. O sea, el linaje se estaba perdiendo, se iba a perder. Si ellos seguían ahí, el linaje de ellos se iba a perder. Por eso sacó el Señor Abraham, lo trajo a Canaán. Cuando nació Isaac, le mandó a buscar esposa a su familia. Le dijo al mayordomo, no quiero que mi hijo se case con las cananeas, no. Ismael ya había agarrado cananeas. Esaú agarra cananeas. Y solamente se mantuvieron de esa manera él, Abraham, Isaac, Jacob, porque las consiguió allá con la familia, pero los hijos ya no. Ya era una mezcla. Por eso usted va a entender ahí de que dice que no ponen en el listado a las mujeres. No es que no las hayan llevado. No las ponen en el listado porque son cananeos. Por razón. Los lleva a Egipto, pero los separa. ¿Por qué los separa? Porque si se van con los egipcios, de ahí van a seguir agarrando las mujeres o los hombres y ahí el linaje se iba a perder. Pero estando allá 400 años, él les iba a traer de regreso. Entonces ellos no estaban pensando que eran los dioses egipcios, porque habían más de 3,000 dioses que los iban a hacer regresar a Canaán. No estaban pensando eso. Ellos siempre iban a tener la fe, porque él utilizó esa situación, hermano, de prueba, para que ellos no olvidaran quién es el que los iba a sacar. Y ahora usted va a entender esto. Capítulo 3 de Éxodo. Cuando Moisés tiene el encuentro con el Señor en la zarza ardiendo. Yo he oído, dice, el clamor de mi pueblo. Ellos siempre clamaron al Dios de Abraham, de Isaac. ¿Para qué? Para que fueran liberteros y al panadero. Él siguió siendo esclavo. Pero ahora el Señor trae, por eso dice ahí, ¿ve? En el 46 dice, salió Israel con todo lo que tenía. Entonces sale Israel, que es Jacob, con sus hijos, y de esos hijos iban a venir los hijos de él, de sus hijos, y así se iba a formar la gran nación. Pero ellos ya no iban a estar como esclavos 13 años. Iban a estar de esclavos 400 años. Y no ellos, los que habían hecho ese gran pecado de vender a José, porque ellos iban a morir, pero sus descendientes iban a pagar los platos rotos.
Ejemplo, lo de David con Betsabé. 4 veces vas a pagarle. ¿Le perdonaron sus pecados? Claro que sí. 4 veces vas a pagar. Pero ¿qué estamos viendo aquí en esta enseñanza? Que todo lo que usted siembre, lo va a cosechar. Y quizás no lo coseche usted, lo va a cosechar sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Pero vamos, así lo dice, hermano. Y aquí no estamos hablando de que aquí no dice nada de esto. Allá lo dice, si usted quiere vaya a ver en Gálatas capítulo 6. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Usted cosecha amor, usted siembra amor, va a cosechar amor. Usted siembra rencor, hermano, toda la vida. Siembre enemistades y va a tener enemistades. Pelee con las personas, va a pelear toda la vida con otras personas. Entonces esas son las razones de por qué ellos van para allá. Si no se le han quedado, no se preocupen, hermano. Ahí están los videos. Porque yo sé que algunos anotan, vuélvala a oír. Y ahí vaya anotando y todo eso. Y si no le sale la cuenta, vuélvalos a ver ahí. Vaya, entonces vamos ahí con el pasaje, lo hemos leído despacio. Ahí oyó usted de que dice que él se fue con todos sus hijos. Vamos a leer el 7. Dice ahí, el 6, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Llegaron a Egipto. ¿Quiénes llegaron? Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos con sus hijos consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo. Sus hijas y las hijas de sus hijos y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Ahora haga la cuenta. Porque ahí de una sola vez dicen fueron 70 los que entraron. Pero no tomaron en cuenta a las mujeres de los 12. Quiero ver, sí, 12. Sí, no, 11. No lo tomaron en cuenta. Otra cosa. Si usted lee despacito esto, va a encontrar que solamente una nieta aparece. ¿Y las demás? Y si usted ha leído bien, solo se menciona como hija a Dina en este relato. ¿Y las otras hijas? No fueron. Claro que fueron. Entonces, cuando dicen ahí que fueron 70, yo le estaba explicando a Brian, es que el número 70 lo que significa es que eran muchas personas. Vaya, eso está en la Biblia hebrea, porque hay una Biblia hebrea y hay una Biblia griega, que es la Septuaginta. La hebrea se le conoce como la Tanaj, con J al final. Esa es la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea dice que son 70. Pero en la época de Alejandro Magno, a él le interesó la historia judía. Entonces dijo, está bonita esta historia. Tráiganme 70. Eso es lo que significa Septuaginta. Los 70. Trajeron 70 sabios judíos y les dijo, ¿cómo se llama? Alejandro Magno, escriban su historia. Pero ya no la iban a escribir en griego. La escribieron, en hebreo. La escribieron en griego, porque Alejandro Magno era griego. Vienen ellos y hacen su traducción del hebreo al griego y ahora eso es lo que nosotros conocemos como la Septuaginta. Entonces, cuando aparece Esteban, ya no agarra la Tanaj, sino que agarra la Septuaginta. Y en la Septuaginta decía que eran 75. Y yo hablaba con Brian ahí de que hay ¿cómo se llama? Hay cuatro, ¿cómo se llama? Historias relatadas de lo que es el Pentateuco.
Y está un relato que se le conoce como, bueno, los que han estudiado saben eso, que hay una tradición eloísta. El eloísta es lo que está hablando del Dios, el Dios plural. El singular y el loísta, estamos hablando, loísta es plural, porque Dios es singular, porque así lo dice ahí Deuteronomio 4 o 6. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Dios es uno, pero también es tres. Está la yavista, y ojo con esto, porque el nombre de Yahvé, que se le conoce como el tetragramatón, ese nombre se lo reveló, oiga esto, se lo reveló Dios a Moisés. Y Moisés es 400 años después que este acontecimiento. Entonces está ahí la eloísta, la yavista, está la de Deuteronomio y está la sacerdotista. Así está. Entonces hay 4 cosas que se relataron de esta, se le conoce como tradiciones, las tradiciones, eloísta, sacerdotista, yavista y la otra la de Deuteronomio. 4 tradiciones. Entonces, unos, oiga esto, pusieron 70 y otros allá, Esteban estaba leyendo que eran 75. Les digo esto, hermano, porque hay gente que viene diciendo, pero aquí dice 70 y ahí dice 75. Ya vio que la palabra del Señor se equivoca. Esto no se equivoca. La palabra del Señor es inerrante. Lo que pasa es que no saben nada, se meten a hablar y no saben nada. Entonces aquel agarró y allá estaba, una tradición había puesto que eran 70 y había otra que pusieron 75. Entonces la de 75 quedó en la Septuaginta. Y como Esteban tenía la Septuaginta, él no tenía la Tanakh, entonces puso 75. Y lo estoy explicando desde el principio. Eran libros, no era todavía la palabra de Dios. E incluso cuando Esteban pone 75, hermano, el libro de los Hechos era un libro histórico, nada más. Pero se iba a convertir en la palabra del Señor. Entonces, hermano, aquí hubieran podido venir otros y le hubieran puesto que no eran 75 y no que 80. Pero cuando ya queda completado el canon, 75 son 75. Y aquí 70 es 70. Ya le expliqué que lo que significa no es lo que nosotros entendemos como números, sino que lo que está diciendo el pasaje, que entraron muchos. Ahí no mencionaron a las hijas, no mencionaron a los nietos, solo un nieto, una nieta, no mencionaron los nombres de las esposas de los hijos de Jacob, nada. O sea, que entraron, lo que está diciendo el pasaje es que entraron muchos, eso es lo que está diciendo. Entonces, pero todas esas enseñanzas, hermano, aquí las estamos viendo hoy. Las estamos viendo, hermano, de que Jacob, sin saber nada, decidió hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros conocemos la voluntad de Dios, pero no la queremos hacer. Él sabía lo que Dios había dicho. Él sabía que era la voluntad de él, que ellos tenían que ir allá. Pero él fue. Él no lo entendía, pero se le aparece el Señor. Jacob, tranquilo, no tengas temor, yo voy contigo. Allá voy a estar contigo, pero lo voy a separar. Por todas las razones que yo le he dado. Él tenía un plan específico. Tenía una historia ya trazada para esa nación. Dios ya tenía trazada una historia para este país. Y no solo para este país, para todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la historia. Y Él es soberano. Y Él hace lo que Él quiere, hermano. Pero siempre, hermano, queriendo el bien para el ser humano. Nunca Dios ha pensado en hacer el mal. El problema somos nosotros. Porque nosotros, en vez de buscar el bien que Dios quiere para nosotros, buscamos el mal. Entonces el Señor le dice, no hay problema, dale.
Y ojo con esto, hermano, porque acuérdense que ahí ya en Egipto va a haber una separación. Hay un principio de separación. El Señor lo puso desde el inicio. Dice que Él creó la luz y las tinieblas, pero las separó. Y de ahí usted puede ver, se puede dar cuenta que a todo lo largo de aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre Dios ha querido la separación de sus hijos con los del mundo. No estamos hablando de que nosotros ya no le vamos a hablar a las personas que no creen en el Señor. Claro que sí. El Señor dijo allá en el capítulo 17 de San Juan, Señor, no te pido que te los lleves del mundo, porque ellos están en el mundo. El Señor le dijo, solo guardámelos, les dijo. O sea, se iban a quedar aquí. Pero tiene que haber una separación. Dice allá el capítulo 6 de segunda de Corintios, que no tenemos que unirnos con yugos desiguales con los incrédulos. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted con una persona incrédula? Usted no puede hacer negocio con un incrédulo. Usted no puede establecer un noviazgo ni un matrimonio con un incrédulo. Usted puede decir, no, si yo lo voy a llevar al Taber y yo sé que allí es mentira. Ese incrédulo lo va a sacar a usted. Yo sé, hermano, yo les podría contar tantas cosas. Pero por eso Dios lo separa. Porque Él quiere un pueblo puro. Hablando de ellos, de la nación, no se quiere que se contamine. Eso, hermano, esa separación, después va a ser ley. Y el Señor les va a decir, no quiero que se unan con mujeres de otras naciones. Es ley, no quiero. Y les da la razón, porque como Él es papá, le da la razón. Porque si ustedes se unen con ellos, o dejan a todos ahí, dejan a algunos pueblos como lo hicieron ellos les van a sacar los ojos, les dice. Él le está diciendo, van a tener problemas. Entonces, todas esas enseñanzas las podemos ver aquí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué les digo todo esto? Porque ya tengo todo esto, ¿ves? Y ya sé por qué. Fueron todas las razones del por qué Israel tenía que ir a Egipto. Así lo que tenemos que hacer nosotros es sacar estas enseñanzas, aplicarlas a nuestra vida, y no solamente aplicarlas, sino que también ponerlas por obra. Amén, hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. A los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, para ustedes la enseñanza también esta noche. Para que usted conozca al Dios de la historia, al Dios grande, maravilloso, al Dios que escogió a la nación de Israel y al Dios que en esta mañana quiere también que usted venga a ser parte del pueblo de Dios. Y únicamente usted va a poder ser parte del pueblo de Dios creyendo en Jesucristo. Usted deja de ser criatura y se vuelve un hijo de Dios. Así dice la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Dios quiere que usted se vuelva un hijo de Dios. Porque si usted no ha creído en Jesucristo, usted sigue siendo una criatura de Dios porque Él lo ha creado. Pero Él quiere que usted sea hijo para que usted tenga derecho de poder morar con Él, morar con su Padre por una eternidad. Pero usted lo va a poder hacer nada más creyendo en Jesucristo. Yo voy a hacer una breve oración para que usted pueda recibirlo a Él como su Señor y Salvador. Diga conmigo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados, me arrepiento, salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Porque te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor les bendiga, hermano. Recuerde que tenemos culto a las 5 de la tarde. También tenemos culto mañana de oración a las 3. Martes, Familias en Victoria. Estaremos compartiendo aquí la palabra del Señor.
Y también tenemos el jueves y el viernes, que es Mujeres de Fe. Así que están todos cordialmente invitados. Y el sábado...